Bienvenidos a Debate y Diálogo. Los saluda Violeta Reaño. El día de hoy conversaremos sobre los jóvenes y la mejor manera de la empleabilidad de estos jóvenes, ¿no? La mejor manera que podría suscitarse en una futura ley o, en todo caso, en un proyecto de ley general del trabajo. ¿Qué es lo que piden los jóvenes? ¿Cuáles serían las alternativas de crearse una nueva ley laboral juvenil? El día de hoy tenemos en el estudio a Ricardo Herrera, abogado laboralista, y a Pedro Villanueva, también abogado laboralista. Bienvenidos a Debate y Diálogo. ¿Qué pasó con la ley laboral juvenil, Ricardo Herrera? Buenas tardes, Violeta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya sabemos que ha sido derogada, sin embargo, seguimos en el punto de partida. Es decir, tenemos un problema serio de desempleo juvenil, agudizado fundamentalmente por la falta de experiencia de los muchachos que buscan trabajo en este espacio etario de 18 a 24 años de edad, ¿no es cierto? El desempleo juvenil oscila en el 9.2% frente a un 4.4% que es el promedio nacional. Y evidentemente tenemos que tomar medidas para solucionar ese problema, que además no es solo peruano, sino mundial. La pregunta es cómo hacemos entonces atractivos a estos jóvenes para que ingresen al mercado laboral formal, para que las empresas los contraten, para que sean, en pocas palabras, empleables, ¿no? Yo creo que primero deberíamos aprender de la experiencia vivida recientemente, en el sentido de que cualquier propuesta debe ser debatida con los interesados. En segundo lugar, quizás el escenario ideal para debatir esto sea el Consejo Nacional de Trabajo, que es la plataforma de concertación social que reúne a empleadores, trabajadores, Estado. Y en tercer lugar, aceptar propuestas que vengan de los propios interesados, los jóvenes, el Estado, entidades de sociedad civil organizada, y fundamentalmente abrir un gran debate nacional para ver cómo atacamos este problema del desempleo juvenil en el marco de la gran problemática de la informalidad laboral, ¿no? La cantidad de trabajadores, la OIT dice que somos el país más informal de América Latina laboralmente hablando, en el sentido de que el 64% de los trabajadores están fuera de planilla, ¿no? Debiendo estar en planilla. De modo que el desempleo juvenil se incardina en un problema mayor, que es la informalidad laboral. De manera que creo que es importante aprovechar estos meses venideros para justamente generar un gran debate nacional de cara a encontrar algunas alternativas de solución al problema, ¿no? Hay experiencias en otros países, hay experiencias nacionales también que creo que valdría la pena perfeccionar. Se me ocurren dos en este momento. En otros países, por ejemplo en Colombia, tenemos una ley de empleo juvenil también que data del 2010 y que ha merecido reconocimiento de tirios y troyanos en el sentido de que ha sido exitosa. 600.000 nuevos jóvenes se han incorporado a nómina en Colombia. Y es una ley que no ha afectado grandemente a nadie, ¿no? Porque los jóvenes han entrado a planilla con todos los derechos laborales del trabajador común y corriente. No hubo derechos laborales menores como ocurrió en Perú. En segundo lugar, el empleador se beneficiaba con la exoneración del aporte de salud, que en Colombia es 15%, cuando en Perú es 9%. El Estado, que aparentemente se perjudicaba por la falta de recaudación del aporte a la seguridad social por estos jóvenes, indirectamente se beneficiaba por el aporte o el impuesto a la renta del trabajo de estos jóvenes que entraban a planilla. El Estado terminó recaudando más por renta de trabajo que por aportes a la seguridad social, y se estableció un límite de edad de 28 años de edad, ¿no? Entonces, creo que es una buena experiencia que podríamos imitar quizás. Vamos a preguntarle a Pedro Villanueva qué se debe hacer para mejorar la empleabilidad de los jóvenes luego de haberse derogado este nuevo régimen laboral juvenil. Bien, sobre este tema creo que el Estado se equivocó en promulgar una ley laboral juvenil pretendiendo emplear más a los jóvenes. Sin embargo, considero que el problema vital, más que el desempleo, es la informalidad hoy en día en la juventud. Porque nosotros sabemos que sí resulta atractivo para los empresarios contratar a los jóvenes, por cuanto resulta una mano de obra un poco más barata, no tienen sobrecarga familiar, no tiene mayores gastos como un adulto, con una persona casada, con familia, ¿no? Entonces, el tema no va por ahí, porque se ha demostrado estadísticamente que solo el 9.2% de los jóvenes entre 18 y 24 años están desempleados. Sin embargo, el problema vital es la informalidad, que solamente 2 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años tienen empleos dignos. Es decir, el problema trascendental más que el desempleo es la informalidad. Hay jóvenes, en gran mayoría,
laborando sin estar en planillas, sin tener boletas de pago, sin seguros, sin beneficios. Ese es el problema, creo, que tenemos que atacar de fondo. ¿Y cómo lo hacemos? Más que con leyes laborales especiales, atacando el problema en lo que es la fiscalización. Sabemos que el Ministerio de Trabajo es uno de los ministerios que menos recursos tiene en el Estado. Debemos asignarle más recursos, reforzar la función inspectiva del Ministerio de Trabajo para que justamente los jóvenes tengan derechos ganados y tengan sus derechos reconocidos. Entonces el problema va por, creo, ir hacia un sistema de inspección más fortalecida, incrementar el número de inspectores, de tal manera que los derechos laborales de los jóvenes sean respetados, ¿no? Propugnamos por eso. Creo que se debe abrir un debate en el Consejo Nacional del Trabajo, en donde empleadores, trabajadores y el propio Estado puedan entrar a un gran debate nacional y podamos darle solución a este tema, ¿no? Y sin generar todo el descontento que se ha generado en estos últimos meses, y que tener una ley que ha durado solamente 41 días, ¿no? Un descontento masivo del 70% de la población en contra de esta ley, creo que no se ha debido tomar ese camino. Ricardo Herrera, ¿el debate también debe abrirse hacia la Ley General del Trabajo? Yo creo que no. Yo creo que deberíamos tratar de agotar todos los esfuerzos por terminar de ejecutar la ley PYME, que data del 2008 pero que todavía no se ha terminado de ejecutar, porque la gran informalidad laboral está justamente en ese segmento de las empresas en el país, en la micro y la pequeña empresa, ¿no? La Ley General del Trabajo es una ley que se va a aplicar el día que salga, y ya tiene 14 años en el Parlamento discutiéndose, y creo que todavía estamos lejos de agotar esa discusión, básicamente para mediana y gran empresa, que no son muy demandantes en uso de mano de obra. Pero de los 15 millones de personas que conforman la PEA, 12 millones están concentrados en el sector dependiente o independiente, fundamentalmente en las pymes. Entonces, creo que hace falta dos cosas para terminar de ejecutar la ley PYME. La primera es ver si realmente la microempresa en particular está en posibilidad de pagar el mínimo vital. Muchos gremios de microempresarios dicen que no se formalizan laboralmente porque están en incapacidad de pagar el mínimo vital. Entonces, en el Consejo Nacional de Trabajo, dice la ley PYME, se podría discutir si podríamos hablar de un mínimo vital diferenciado. Y creo que podríamos en efecto implementarlo en base a dos elementos. Primero, el tamaño de la empresa, porque la capacidad económica de una mediana o gran empresa para pagar el mínimo vital de 750 soles me parece totalmente válida, viable, pero no es igual a la capacidad económica de una pequeña o microempresa, que quizás no pueda pagar el mínimo vital. Y el segundo elemento es también el lugar geográfico en el cual se pagaría el mínimo vital. No es igual el costo de vida en Lima que en Apurímac o en Huancavelica, por ejemplo, ¿no? Entonces el Consejo debería, creo yo, reunirse, Consejo Nacional de Trabajo, para evaluar estos elementos y de repente establecer un mínimo vital diferenciado que permita que la microempresa en particular pueda formalizarse laboralmente hablando. Pedro Villanueva, ¿usted está de acuerdo con Ricardo Herrera en que no debe abrirse el debate hacia la Ley General del Trabajo? Ha dicho el señor Herrera que no. Bueno, a mi juicio considero que sí debe abrirse este gran debate, porque este tema de crear regímenes especiales de los jóvenes, aparte de ser antipopular, técnicamente es inviable. Nuestro país tiene muchos regímenes especiales, en caso de las microempresas, por ejemplo, que tiene un sobrecosto laboral bajísimo, que un microempresario solamente paga 15 días de descanso vacacional a los trabajadores, no paga CTS ni gratificaciones, tal como se quiere hacer con la ley del régimen laboral juvenil. Sin embargo, existe una informalidad tremenda en este sector. Entonces, el problema, reitero, fundamental y vital en nuestra realidad peruana es la informalidad que campea. Y la informalidad justamente se da porque no hay control, no hay fiscalización del Ministerio de Trabajo para hacer respetar los derechos laborales. La OIT ya lo dijo, la informalidad no se combate con reducción de derechos laborales. No por reducir los derechos laborales vamos a necesariamente combatir la informalidad. No es así. Hay mecanismos, hay fórmulas para promover, generar empleo. Por ejemplo, en nuestra legislación actual existe la ley de modalidades formativas laborales, que apunta justamente a buscar la empleabilidad de jóvenes con una capacitación. Entonces podemos perfeccionar esa norma, modificarla, hacer algunos ajustes, algunos arreglos por ahí y dentro de una ley general del trabajo incluir
a todos los regímenes, uniformizar en la medida de lo posible a los regímenes laborales y evitemos la dispersación de regímenes laborales que en nuestro país existen muchas, los trabajadores agrarios, los trabajadores textiles, los trabajadores del hogar. Ahora a los jóvenes se les quiere no tradicional también. Claro, se les reduce los beneficios laborales y creo que la solución no va por ahí. El descontento no va por ahí. En España nos da un claro ejemplo de esto, ¿no? De que el descontento, la intención de reducción de derechos laborales ha generado un malestar y descontento en la población, y eso se ha visto en nuestro país también, ¿no? O sea, la solución creo que va por otro camino. Y abriendo el gran debate, como señalo, en el Consejo Nacional de Trabajo, podemos buscar los mecanismos, perfeccionar las leyes que ya están dadas en nuestro país y que podemos unificarlas y formar de repente una ley general de trabajo que sí es cierto, está en debate durante muchos años, ha faltado la voluntad de diálogo, de concertación para lograr esta norma, ¿no? Pero podemos ir caminando hacia allá, ¿no? Y de repente encontrar soluciones y ya en consenso entre este trinomio empleador, trabajador y Estado, ¿no? Por ahí puede ir la solución. ¿Se puede construir, Pedro Villanueva, Ricardo Herrera, perdón, una cultura de diálogo abriendo el debate a la Ley General de Trabajo y se deberían unificar todos estos regímenes especiales? Bueno, en principio yo creo que no está de más intentar, pero creo que no va a ser eficaz un debate sobre la Ley General de Trabajo en el Parlamento porque los temas más álgidos son los que están pendientes de justamente consenso, ¿no? Negociación colectiva, estabilidad laboral, contratación temporal, despido, ¿no? Ya han pasado 14 años y no ha habido acuerdo sobre esos temas. Dudo mucho que en lo que resta de la administración actual quepa llegar a un acuerdo sobre ello, ¿no? No está de más, pero creo, repito, que lo más urgente es atacar el segmento del empresariado peruano donde está concentrada la informalidad laboral, que son las pymes. Lo primero que dije es atacar el tema del mínimo vital para ver si podemos ir a un mínimo vital diferenciado por tamaño de empresa y región geográfica. Lo segundo que falta implementar desde el 2008, que se dio la última ley pymes, es el sistema de pensiones sociales. Un fondo de pensiones paralelo al de las AFPs y al Sistema Nacional de Pensiones, al público, ad hoc para las pymes, con un aporte de repente de 10 o 15 soles mensuales para acceder al cabo de la vida laboral a una pensión de 250, 300 soles mensuales. El 30% apenas de los peruanos mayores de 65 años de edad van a tener una pensión de jubilación. Con este sistema de pensiones sociales creo que podría masificarse el aporte a fondos de pensiones para que las personas cuando lleguen al final de su vida laboral tengan una pensión de jubilación. Y la norma dice claramente que de los 30 soles que puede costar el aporte mensual al fondo de pensiones, 15 podrían ser subsidiados por el Estado. Con lo cual inclusive hasta los dueños de las microempresas podrían estar interesados en ponerse en planillas ellos mismos para efectos de poder acceder al fondo de pensiones, ¿no? Ahora bien, el tema de los regímenes laborales especiales yo creo que hay que tomarlo con clara conciencia de lo que ha venido ocurriendo en la realidad. Creo que algunos han sido exitosos y no valdría la pena modificarlos. Por ejemplo, el de la agroindustria. Hace 5 años atrás, el 80% de los trabajadores de la agroindustria estaban fuera de planilla. Hoy día, el 80% más bien está dentro de planilla. Básicamente, ¿por qué? Porque se diseñó un sistema de legislación laboral especial que redujo los costos laborales. Dentro del jornal básico que se le paga a un trabajador del agro, está incluida la parte proporcional de gratificaciones y de CTS. Entonces, hay menores costos laborales que ha permitido que las empresas puedan capitalizarse, adquirir mayor competitividad para poder pagar estos costos laborales. Al punto que inclusive hoy día en Ica, en Chavimochic, en provincias donde hay mucha agroindustria, el desempleo a nivel de ese sector de actividad es absolutamente inexistente. Pleno empleo. Y las personas más bien tienen la suerte, los trabajadores, de poder escoger dónde trabajar, donde le pagan más. Es curioso, hay más oferta de empleo que demanda de empleo. En consecuencia, los trabajadores son disputados por las empresas y las empresas tienen que subir los sueldos para poder acceder a los mejores trabajadores. Es un efecto virtuoso. Entonces, creo que no todo régimen laboral especial es negativo per se. Básicamente hay que ver cómo se aplica en la realidad, qué efectos económicos benéficos genera o perjudiciales para ver su viabilidad de continuar. Bien, es momento de irnos a una breve pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Muy
Mi nombre es Damián de la Cruz Janto, soy del departamento de Huancavelica, Perú. Mi nombre artístico es Jarjaria. Cuando yo tenía 5 años, me impresionó esta danza de tijeras porque le vi a mi abuelo bailar de puntas, pararse de cabeza. Desde ese momento mi abuelo me empezó a enseñar, me llevaba en cerro a practicar. En 1986 me invitan para bailar en un festival mundial en Francia. Pedí ayuda en los radios, empecé a tocar puertas, a vender mis polladas, a vender mis tarjetas, empecé a andar en los parques para poder bailar y recaudar fondos hasta que lo logré. Hoy en día, gracias a mi esfuerzo, a mi perseverancia en la vida, de un buen emprendedor y de ser un buen peruano, ahora la danza de las tijeras se ve en el mundo. Me hice licenciatario de Marca Perú, porque soy peruano y estoy orgulloso de hacer conocer nuestra cultura y arte al mundo. Llevar la marca del Perú es un orgullo, un respaldo y me da más fuerza y ganas para seguir difundiendo nuestra cultura. Estamos de regreso con debate y diálogo. Estamos conversando el día de hoy sobre los jóvenes. ¿Qué hacer para mejorar la empleabilidad de los jóvenes? Vamos a leer algunos tweets. Nos escriben César Arauz y Oscar Enrique. Nos menciona el primero: sin educación no se puede exigir mejoras. Un joven sin estudios previos no puede tener los mismos beneficios que uno que sí tiene estudios. Luego nos dicen, para empezar a hacerles, para empezar un contrato que mínimo dure 6 meses, de esa manera tengan algo seguro y ganen experiencia. Luego otro tuitero nos comenta que se debe aumentar el sueldo de acuerdo a los estudios. El Estado debe generar más programas y apoyar a los jóvenes que no cuentan con medios para la educación. @Damian nos dice, eliminar los CAS, el régimen de CAS, y aumentar el sueldo mínimo puede ser una buena opción. Nos comentan una sola ley para todos, sin discriminación y oportunidades. Bien, una nueva ley sin discriminación y oportunidades. ¿Qué opina Pedro Villanueva? ¿Existen ahora mismo incentivos a las empresas, por ejemplo, que ofrezcan capacitaciones? No, actualmente no. La ley laboral juvenil derogada recientemente contemplaba esa posibilidad. Creo que uno de los pocos puntos acertados que tenía la ley, ¿no? Creo que podemos ir por ese camino, buscar la empleabilidad de los jóvenes, de repente subsidiando algunos servicios, de repente de seguros, en la que incentive al empleador a contratar a los jóvenes entre 18 y 24 años, ¿no? Se me ocurre, sin reducir los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, la idea es apoyar a la clase empresarial, a las micro, pequeñas empresas en especial, reduciendo sus sobrecostos laborales, pero sin afectar los derechos laborales de nadie, ¿no? Entonces, el camino va por ahí. Pero el tema de las micro y pequeñas empresas, debemos tener en cuenta de que actualmente la ley de REMIPE, la ley MIPES, ya les da ciertas ventajas y ciertos beneficios, ¿no? Un trabajador que labora para una microempresa no tiene derecho a gratificaciones, no tiene derecho a CTS, solo es 15 días de vacaciones anuales. Entonces, de esa manera se ha motivado a que las microempresas se formalicen, ¿no? Pongan en planilla a sus trabajadores y le otorguen los beneficios de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, este mecanismo, sin embargo, por la falta de control y de fiscalización de la entidad encargada, en este caso el Ministerio de Trabajo, ha generado gran informalidad. E incluso muchos microempresarios ni siquiera conocen las bondades de la ley. A pesar de que tienen una ley de MIPES que los favorece y los beneficia, ni siquiera hacen uso de eso y tienen que pagar los beneficios sociales bajo un régimen general. Eso en la práctica los laboralistas lo conocemos. Entonces, yo me temo que en una nueva ley especial, en este caso de los jóvenes, vamos a caer en el mismo error que con la ley de las micro y pequeñas empresas.
Entonces el tema acá, y reitero, vital es la informalidad, la falta de control, la falta de fiscalización, la falta de información de repente, ¿no? Y que eso lo podemos hacer con un Ministerio de Trabajo fortalecido. El Ministerio de Trabajo ahora, así como está, con el presupuesto que tiene, con los pocos y reducidos inspectores que tiene, no va a poder hacer esa labor. Entonces, considero que debemos fortalecer el Ministerio de Trabajo y su función inspectiva, y más que cumpla una función, más que sancionadora, una función preventiva, orientadora. De esa manera podemos también ir combatiendo este tema. Señor Ricardo Herrera, ¿usted coincide con el abogado Villanueva en estos puntos? Yo creo que en efecto, como bien dice el doctor Villanueva, el gran problema es la informalidad laboral concentrada en microempresa. Creo que además, en efecto, hay que generar incentivos para que los empresarios contraten a los trabajadores en nómina, en planilla. Y para eso, por ejemplo, el Estado creo que tiene una gran posibilidad. No es casual que el 40% de las compras públicas se realicen con pymes. ¿El 40%? De las compras públicas se realizan con pymes. Y el 60% de las pymes tienen como único o principal cliente al Estado. Hay una dependencia muy estrecha. Entonces, por ejemplo, el Estado podría establecer un requisito. Un requisito, así como tiene que tener su RUC, el microempresario que postula como postor, valga la redundancia, a contratar con el Estado, un requisito que podría ser: demuéstrame que tienes a tu gente en planilla. Una certificación o ISO laboral, ¿no? Que se haga con apoyo del Ministerio de Trabajo, como bien dice el doctor Villanueva, fortaleciendo el servicio inspectivo del Ministerio de Trabajo. Entonces, que vaya el Ministerio de Trabajo, le haga una auditoría laboral a la empresa y le diga: mira, los errores que has cometido son estos. Formaliza a tu gente en planilla, págale esto, págale lo otro. Yo estoy seguro que el informal, el dueño de la empresa, no va a desperdiciar la ocasión de contratar con el Estado, su principal o único cliente, por dejar de tener a la gente en planilla. Entonces ahí hace docencia el Estado, formalizamos gran cantidad de trabajadores y en consecuencia todos ganamos, los trabajadores con protección social y los empresarios pudiendo continuar contratar con el Estado. Esto en el caso de las MIPES. Vamos a consultarle al señor Pedro Villanueva. ¿Y qué hay del régimen CAS? ¿También se debe debatir? Bueno, el régimen CAS es un régimen especial transitorio, ¿no? Que se creó además en el gobierno anterior. Pero su naturaleza es transitoria y apuntamos a eso, de que sea transitoria, porque obviamente este régimen CAS también, a mi criterio, es discriminatorio con los trabajadores del sector público, ¿no? Lo que se ha buscado es dar una norma para contratarlos formalmente, ya no bajo los SNPs, locación de servicios, que muchas instituciones del Estado hacían uso indebidamente y después se ganaban grandes demandas y en el Poder Judicial ordenaban reposiciones, beneficios sociales. Al final el Estado se compró un gran problema. Entonces fue necesario dar esta ley para formalizar un poco esta precariedad. Por ese lado, entendemos la situación del Estado, pero consideramos que este régimen especial también debe ser transitorio y debe apuntar a que tengamos ya una eliminación de este régimen y apuntemos porque se fortalezca la nueva ley de servicio civil, ¿no? Que ya está también la norma promulgada, ¿no? Entonces, así podemos uniformizar a todos los trabajadores del sector público, ¿no? Porque en el sector público encontramos de 728, 276, los CAS, igual, está todo disperso. Jóvenes y no tan jóvenes. Así es, de todo, ¿no? ¿A mayores derechos, mayor competitividad o a la inversa? A ver, Banco Mundial y Fondo Monetario establecen hace ya años un diagnóstico que me parece certero. En Perú tenemos costos laborales por el orden del 50%, por cada sola remuneración que paga el empleador hay 50 céntimos de costo laboral, y nos ponen en el tercio superior del ranking latinoamericano. Pero lamentablemente estamos en el tercio inferior del ranking latinoamericano en sueldos. O sea, el trabajador peruano tiene muchos derechos, pero bajo salario. ¿Usted cree muchos derechos? Fondo Monetario y Banco Mundial dicen de que hay una relación directamente proporcional. Es decir, la informalidad laboral y la depresión salarial obedecen a exceso de costos laborales. El promedio latinoamericano es 30% de costo laboral. Entonces, ¿por qué razón en Chile, en Uruguay, en Brasil, donde el costo laboral oscila entre el 30 y el 33%, tiene mejores niveles salariales y mejores niveles de formalización laboral?
Yo creo que lo que hay que hacer es reducir los costos laborales, repito, no a rajatabla para todos, ¿de acuerdo? Depende de la capacidad económica de la empresa, para poder tener un escenario en el cual se pueda hacer competitivo. Porque en efecto creo yo que ese es un problema serio, ¿no? Que alimenta cotidianamente la informalidad laboral. ¿A menores derechos, mayor competitividad entonces, señor Villanueva? Bueno, ese es un término un poco cuestionable, ¿no? Consideramos que los derechos laborales son derechos fundamentales, categoría de derechos humanos, que deben ser respetados en la medida de lo posible. Hay que defender los derechos laborales, porque en el derecho laboral existe el principio de progresividad, que un trabajador debe ir adquiriendo cada vez mayores derechos, mayores beneficios. Eso es la naturaleza propia del derecho laboral, pero si vamos a reversa, si vamos en contra, más bien irle reduciendo cada vez más derechos a ciertos sectores o grupos de trabajadores, creo que no es el camino correcto. Debemos buscar la fórmula para mantener o mejorar los derechos laborales. La idea debe ser esa, o sea, nuestro norte debe ser eso. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está el gran debate. Busquemos fórmulas, hay varias fórmulas que podemos ir encontrando, pero particularmente creo que no podemos propiciar una reducción de derechos laborales más de los que ya han habido, ¿no? De los que están habiendo ya en nuestro país. En todo caso, construir una gran cultura del diálogo. Para cerrar el programa, ¿cuál sería la breve reflexión sobre esta nueva ley o la nueva creación de una ley laboral juvenil, o en todo caso, cómo mejorar la empleabilidad de los jóvenes? Señor Ricardo Herrera. Yo creo que lo que ha ocurrido con la ley del régimen laboral juvenil es lamentable. Se ha derogado una buena ley, creo básicamente por consideraciones políticas y por estar acorde con las encuestas de opinión. Para gobernar no se puede estar pensando en las encuestas de opinión, hay que gobernar con responsabilidad. Lo que le gusta a la gente no es necesariamente lo que le conviene a la gente. Yo creo que el Congreso ha desperdiciado una oportunidad histórica, ¿no? Como lamentablemente ocurrió con la reforma de pensiones. Recordemos que hace no poco se derogó la ley que permitía incorporar como afiliados obligatorios a los independientes, 500.000 de personas más o menos. Entonces, creo que estamos desperdiciando ocasiones para hacer reformas estructurales al mercado laboral y poder formalizarlo. De manera que esta experiencia sirve para generar un gran debate nacional y que se actúe técnicamente, responsablemente, en la formulación de propuestas de cara a poder entonces dar leyes consensuadas con la opinión pública y sobre todo que tengan un impacto real en el ataque al problema estructural, ¿no? Bien, un último comentario, señor Villanueva. Bueno, sí, coincido en que se debe abrir puertas a un gran debate nacional, que este debate sea eminentemente técnico, no político, porque coincido con el doctor Herrera de que obviamente si actuamos o damos leyes en virtud a quien le guste o a lo que a la mayoría le guste, no siempre vamos a actuar adecuadamente, ¿no? Entonces debe haber un debate técnico amplio y que sea previamente comunicado a todos los sectores, que todos participen, que debatan todos. Obviamente no pensamos que vamos a llegar todos a ponernos de acuerdo, pero al menos que obtengamos conclusiones que beneficien a la mayoría o que no perjudiquen a la gran mayoría, ¿no? Y que al menos tengamos una norma que sea aceptado por la sociedad. Que la sociedad no lo vea con tanto rechazo, como hubo un 70% que rechazaba esta ley laboral juvenil. Creo que era un descontento que no hacía bien al Estado. Bien, gracias a ambos, abogados laboralistas, Ricardo Herrera y Pedro Villanueva, por participar en Debate y Diálogo. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Queremos agradecerles por sus tweets. Sigan escribiéndonos con sus propuestas, comentarios, preguntas a @deide7.3 con el hashtag Debate y Diálogo. También queremos agradecerles por siempre sintonizarnos en este horario al mediodía, pero queremos anunciarles que a partir del día lunes, el lunes 2 de febrero, tendremos un horario diferente. A partir de las 7 de la noche y durará 1 hora. Traeremos, como siempre, a la mesa de debate los temas que a todos nos interesan. Bien, nos reencontramos entonces el día lunes y recuerde que el debate también es diálogo. Chao.